Bueno, les saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Yo, como decía Héctor, bueno, trabajo en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva desde hace un tiempo, pero también he trabajado en escuela como psicóloga educacional, entonces también acá es como un poco, les comento que también este trabajo que hemos desarrollado, que ya lleva unos años en relación a poder como reconocer cuál es el rol o cuáles son los roles de la disciplina, también va acompañado un poco con esta cuestión más crítica que decía Héctor desde la propia acción profesional. Entonces, primero les digo que más que respuestas al rol, traigo como ideas para que problematicemos conjuntamente. Ya, entonces acá es como más bien un recorrido de nuestra investigación para poder gatillar como ciertas conversaciones. Ya, entonces, sí, dale más. Lo primero que les quería como contar un poco es como los datos que tienen que ver con la contextualización de lo que son los equipos psicosociales. O sea, sabemos que hay políticas también asociadas que han propiciado el ingreso de nuestra disciplina como mayor medida a lo largo de los años. Entonces, acá hay como más o menos una gráfica que muestra un poco cómo ha ido ese crecimiento, ¿cierto? Acá datos desde el 2010 al 2018, pero en el fondo lo que les quiero mostrar con esto es que también en el marco de las políticas que se han ido promulgando en los últimos, bueno, 14 años ya, ha habido un crecimiento sostenido de los equipos psicosociales, ¿ya? También ahí, muy de la mano, o sea, es muy evidente también que dentro de esta noción como de lo psicosocial pareciera ser que la mayor presencia de lo psicosocial está asociada a la psicología, ¿sí? O sea, vemos acá que hay más psicólogos que trabajadores sociales. Entonces, cuando hablamos de dupla, también ahí, por ejemplo, nos ha pasado que hemos encontrado más bien que hay duplas que en realidad son dos psicólogos y así. Entonces, también eso nos abre una pregunta de entonces cuál es la necesidad que hay en la escuela para que se produzca ese tipo de contrataciones, ¿no? Entonces, es un crecimiento sostenido. Actualmente hay 14.000 profesionales asociados al ámbito psicosocial en la escuela. Y como vamos a ver más adelante, también asociado a cierto tipo de financiamiento, que también demarca de cierta manera el rol profesional. Entonces acá una distribución como más o menos en distintos aspectos. Primero, y esto es no menor, que la mayoría de los profesionales psicosociales están insertos primero en dependencia municipal o del servicio local, ¿cierto? De educación pública, es decir, financiamientos públicos. Además, su concentración está mayoritariamente en la zona central, que también nos va planteando como ciertas ideas también de dónde están los equipos. Y además, un aspecto no menor, que estamos insertos también en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces, la mayoría de las escuelas en las que estamos insertos tiene sobre un 80% de IBE, que nos va dando cuenta un poco de la complejidad de la realidad que hay en la escuela, ¿no? Y respecto a los financiamientos, yo ya los decía anteriormente, también aquí hay un dato no menor que tiene que ver con cuáles son los financiamientos por los cuales estamos nosotros siendo contratados como profesionales. Y ahí, como que en el fondo hay que decir primero que los programas como el programa de integración y la ley CEP son financiamientos importantes para nuestra disciplina. O sea, la mitad de los profesionales están asociados a esos programas, es decir, el programa de integración y lo que tiene que ver con las duplas psicosociales. ¿Sí? Ahora, en cuanto al quehacer profesional en sí mismo, hemos observado distintas cosas como a lo largo en el recorrido como histórico. O sea, primero, en cuanto a los sentidos del trabajo psicosocial, hay una noción como, ¿cierto?, de un trabajo psicosocial vinculado más bien como a esta separación, ¿cierto?, a la atención primero de fenómenos psicosociales desde una perspectiva individual, pero también hay una separación entre lo que tiene que ver con poder enseñar aspectos más de convivenciales, ¿cierto?, con lo pedagógico. Hay una separación en eso. Y que en qué se traduce en lo práctico, que en realidad como que el trabajo está relacionado a este trabajo más bien de atención, ¿cierto?, de estudiantes, ¿cierto? Y por otro lado, que eso genera un margen también de una limitación en el trabajo con otras disciplinas, ¿ya? Por lo tanto, y en consecuencia lo que ocurre es que trabajamos, ¿cierto?, más bien encapsulados, en condiciones más bien de aislamiento profesional, ¿ya? Estos datos yo sé que no son nuevos, son cosas que manejamos, que las sabemos, pero lo quería plantear para que también profundicemos sobre ello en las continuidades y discontinuidades que han habido en los últimos años. Bien, entonces, también otras cosas que se han discutido ampliamente es la indefinición, ¿cierto?, del rol profesional. Por algo estamos aquí, ¿cierto?, tratando de encontrar, ¿cierto?, alguna respuesta, orientación respecto a nuestra disciplina. Y desde ahí también es importante decir, y volviendo a la idea anterior de respecto también a cuáles son los márgenes de contrataciones,
Ya dijimos que mayoritariamente hay un porcentaje importante, ¿cierto?, de profesionales que está contratado bajo estas dos políticas y que también esas políticas en sí mismas no son azarosas, o sea, también tienen ciertas orientaciones, ciertas visiones del estudiantado, y es importante decir que son políticas que se promulgan en realidad para poder hacerse cargo, ¿cierto?, de ciertas brechas del sistema y por tanto trabajar a partir de apoyo focalizado. Es decir, estudiantes, en el caso de los PIE, estudiantes con necesidad educativa especial, como sabemos, y en el caso de la ley de estudiantes que sean prioritarios preferentes, es decir, de una condición de vulnerabilidad mayor. En ese ejercicio también de poder nosotros como explorar en el quehacer, poder como proponer también ciertas orientaciones en cuanto a ello, hemos estado trabajando también en cuáles serían entonces las acciones esperadas para nuestra disciplina, y desde ahí basándonos en este modelo, ¿cierto?, de escuela total, que me imagino que lo conocen, ¿cierto?, de atención individual, focalizada y universal. Nosotros hemos desarrollado también una escala de acciones profesionales que ahí tratamos más o menos de organizar ciertas acciones que desarrollan los profesionales en relación también a esta pirámide, pensando, ¿no es cierto?, en acciones individuales, más focalizadas, y aquellas que tienen que ver con generar condiciones más universales para poder trabajar en particular la convivencia escolar. Y en eso hemos identificado también cosas bien interesantes a nivel cuantitativo. Entonces, lo primero que hemos observado es que, estos son datos del 2019, lo que hemos observado es que efectivamente al 2019, los datos que habíamos visto antes eran de años anteriores, el rol sigue orientándose, ¿cierto?, a esta atención de estudiantes a nivel más individual que grupal, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando nosotros diferenciamos, ¿cierto?, entre otros profesionales que están dentro de los equipos de convivencia escolar, parecerá ser que somos nosotros los que realizan mayoritariamente ese tipo de acción, ¿ya? En desmedro, por ejemplo, de acciones que tienen que ver con la colaboración, de acciones que tienen que ver con el liderazgo profesional, entre otras cosas. Por eso la línea azul son las acciones individuales, ¿cierto? ¿Ya? Eso. Dale. Entonces, acá es lo mismo, cuando empezamos a discriminar un poco entonces entre los distintos perfiles profesionales, entre las distintas funciones profesionales, identificamos entonces que esa diferencia en las acciones que desarrollamos está presente. Y ahí, por ejemplo, un dato interesante también es cómo nos distinguimos, por ejemplo, de los trabajadores sociales, por ejemplo, que realizan muchas más acciones de colaboración profesional, vinculada a la derivación, a la activación de redes, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, vamos viendo que de cierta manera igual se está desarrollando ciertos perfiles que son distintos, ¿no?, entre los distintos actores que componen los equipos de convivencia escolar. Y en eso también el desarrollo como de la investigación que hemos desarrollado también nos ha llevado a pensar, ok, si se realizan ese tipo de acciones, entonces, ¿qué impacto están teniendo estas acciones? ¿Ya? Y desde ahí hemos identificado cosas bien interesantes también, por ejemplo, en que los apoyos psicosociales han contribuido de manera sustantiva a disminuir las probabilidades de deserción escolar, ¿ya? Y ahí un dato interesante también en relación a eso es que en la presencia de trabajadores sociales, de psicólogos y de las duplas en sí mismas, o sea, si una escuela cuenta con uno o con ambos, disminuye su probabilidad de deserción, ¿ya? Entonces es un dato que, independiente de cómo se desarrolle el tipo de acciones que se estén desarrollando, los equipos psicosociales sí están contribuyendo al menos en ese nivel, ¿ya? Eso es como un primer elemento que hemos podido observar. En cuanto a pensar también como las características más contractuales y los márgenes también en los que nos desarrollamos como profesionales, también hemos identificado cosas bien interesantes. Entonces, desde ahí, el tipo de acción, por ejemplo, que se desarrolla está también determinado por condicionantes laborales o condicionantes de contratación. Entonces, por ejemplo, la contratación por PIE o es tener una duplicidad de roles dentro de un mismo establecimiento contribuye significativamente a aumentar acciones, por ejemplo, de tipo individual, de atención a crisis o de coordinación interprofesional, por ejemplo, ya que también es interesante en cuanto a los márgenes en los cuales mueven. Y por otro lado, también el contar con mayor horas de contratación, en lugar, por ejemplo, de favorecer acciones de coordinación, en el caso de nuestra disciplina, favorece más bien el incrementar también los apoyos individuales. Entonces también nos hace pensar cómo estamos viendo esta función dentro de la... ¿Ya? Bueno. En cuanto, también continuando con esa línea de entonces las condiciones de contratación, hay una cuestión también que hemos encontrado bien interesante que tiene que ver con que también la contratación de los equipos se diferencia en función también de las condiciones de la escuela.
Y desde ahí, por ejemplo, hemos identificado que las escuelas que tienen nivel socioeconómico bajo o medio bajo tienden mayoritariamente a contratar trabajadores sociales, por ejemplo. Y ahí nosotros como que nos planteamos la hipótesis, que todavía estamos en desarrollo, por supuesto, es si eso tiene que ver entonces con esta necesidad, por ejemplo, de activación de redes, como en ese perfil que les comentaba anteriormente, que está muy asociado a al rol de los trabajadores sociales. Y por otro lado, en las escuelas que son de nivel medio, bajo a medio, ¿cierto? Mayoritariamente se contratan psicólogos y psicólogas educacionales en este caso. Ya, y ahí nosotros pensamos entonces que tal vez acá en este caso hay una necesidad más bien de focalizar ese trabajo en una atención individual que contribuya al apoyo emocional, social y académico. ¿Ya? También ahí hablábamos de entonces cuáles son las condicionantes para poder realizar este trabajo. Pareciera ser entonces que las escuelas necesitan ciertas condiciones mínimas, como esta gestión de redes, para poder desarrollar tal vez estos apoyos más focalizados. ¿Ya? Y respecto también, como pensando, ya hemos visto, ¿cierto?, que hay ciertas condicionantes a nivel como más contractual que afectan el rol o las funciones que desarrollamos. Nosotros desarrollamos también un estudio en el contexto de pandemia, ¿ya? Y ahí tratamos de ir identificando qué acciones se estaban desarrollando en ese contexto, y ahí identificamos como, no se ve el primero, pero no importa, como 4 grandes focos de trabajo, ¿ya? Y ahí es interesante porque, gracias, Eva. Es interesante porque identificamos que a pesar de que habían acciones como innovadoras en cuanto al trabajo y la contingencia, por supuesto, que estaba sucediendo, prevalecía igual esta figura como de atención desde el ámbito más bien psicosocial, ¿no? Entonces, había una cuestión de poder, primero que todo, como poder profundizar, ¿cierto?, en las características y condiciones del estudiante, sus necesidades, es decir, una perspectiva como multidimensional del estudiantado, pero a pesar de ello, el trabajo se seguía relacionando con esta atención individual y focalizada. ¿Ya? Desde ahí sí vimos cosas interesantes como el florecimiento, acá como pusimos, del trabajo más interprofesional, ¿cierto? Pero también en relación a cómo podemos, desde distintas disciplinas, contribuir al desarrollo de ese estudiante. ¿Ya? Y por supuesto también se mantuvo todo este trabajo como administrativo asociado también a los protocolos, que también es una demanda desde, sabemos que desde la institucionalidad. Eso. Dale nomás, Seba, a la próxima. Yes. Entonces, continuando ahora, como estos son datos actuales del 2023, pensando también en cómo se relaciona ese perfil con las condiciones de contratación, ya decíamos que hay condiciones tanto de circunstancias como sociohistóricas, ¿cierto? Y también condiciones como del trabajo mismo, que afectan entonces la definición de nuestro rol. Acá hay datos también interesantes relacionados con eso. Primero, que seguimos siendo una disciplina que no tiene estabilidad dentro de la escuela. Por un lado, las contrataciones estamos como mitad y mitad entre plazo fijo e indefinido, lo que nos da cuenta un poco de esa estabilidad. Sí han aumentado, por ejemplo, la cantidad de horas de contratación, pero bajo ese contexto, y si le puedes dar la otra para hacer considerar, que también nuestra permanencia en la escuela es limitada. O sea, la mayoría de los profesionales se mantienen en el sistema escolar máximo 5 años. Entonces también eso nos vuelve la pregunta a una cuestión que también viene diciéndose hace unos años, de que en realidad la escuela pareciera ser que está siendo como un espacio formativo para otros campos de desempeño que tenemos como disciplina. Eso es algo que también nosotros hemos estado intentando como explorar. También en relación al género, por ejemplo, porque también hemos identificado ahí que la mayoría de los profesionales asociados a nuestra disciplina son mujeres en la escuela. Entonces, por ejemplo, ahí las continuidades, discontinuidades del trabajo, por ejemplo, sería algo interesante de poder profundizar. Y bueno, les digo que estamos en eso, tratando como de poder recoger esa información para poder conocer un poco más respecto a las trayectorias que tenemos como disciplina. Entonces, en ese marco, como que hay grandes preguntas que quedan como abiertas, ¿no? O sea, primero, lo que les decía, pareciera ser entonces que estas condiciones sí están afectando nuestro trabajo, y que en ese contexto, por ejemplo, en un escenario en que somos una profesión que más bien tiene unas condiciones como de incertidumbre en el trabajo, asociada a los proyectos, programas, ¿cierto?, que sabemos que tienen financiamiento también no regulares. Sabemos que varían año a año dependiendo de los estudiantes que van ingresando, cómo funciona el voucher, etc. Entonces sabemos que hay condiciones que son inestables,
hay precariedad en el trabajo. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos sostener entonces nuestras acciones profesionales? Y también pensar entonces en cómo podemos proyectar el trabajo, pensando también en que no tenemos necesariamente las condiciones para poder construir sentidos comunes con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, en los equipos de convivencia escolar. Entonces, es un desafío construir un trabajo colaborativo en ese contexto. Sabemos que para desarrollar un trabajo colaborativo y colaboraciones disciplinares necesitamos de confianza, ¿cierto? Necesitamos establecer condiciones para que se desarrolle ese trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en un escenario en que no hay tanta permanencia? ¿Sí? ¿Vale la ilustración? Entonces, aquí en relación entonces a cuál sería nuestro rol o nuestra función, yo les decía, más bien tengo preguntas que respuestas. Y lo que sí podemos decir entonces de que a pesar de todos los elementos que han sucedido a nivel político, las condiciones también a nivel más social, ¿cierto?, que hemos vivido en los últimos años, ha persistido un rol más bien asociado a esa atención individual, ¿cierto?, una atención individual, y que más que nada de pensar si eso es bueno o malo, hay que pensar más bien entonces cuál es el alcance de esa orientación y esa visión del trabajo, ¿no? Cómo contribuyen, qué afecta, etcétera. También hemos evidenciado entonces que hay como una tensión, ¿cierto?, entre un paradigma que se asocia más a la normalidad asociado, ¿cierto?, a la atención, a esta, a la atención, ¿cierto?, de estudiantes de manera más focalizada, ¿cierto?, y cómo eso contribuye o no a persistir este paradigma más bien asociado a la normalidad. Y también este foco en la atención a la diferencia, pensando en este sujeto, ¿cierto?, como multidimensional, que tiene muchos aspectos, perdón, que afectan a su aprendizaje. Entonces, ahí hay una tensión que todavía no hemos logrado resolver como disciplina. También esa visión, entonces, como les decía, probablemente tiene repercusiones en términos de cómo podemos aportar o no a romper como ese paradigma normalizador que opera en la escuela de manera predominante, ¿sí? Y también lo que decía anteriormente, hay márgenes, ¿cierto?, políticos también que van delimitando nuestro actuar. Entonces ahí tampoco es azaroso que estemos o sea, un porcentaje importante contratado por políticas como la ley CEP o como el PIE. Son políticas que estructuralmente están diseñadas, ¿cierto?, desde una perspectiva de apoyo focalizado. Entonces sabemos que eso afecta, pero también cómo podemos dar otra posibilidad de acción, pensando en que si bien delimita el rol, tampoco lo restringen ni lo determina, ¿ya? Y por otro lado, sí creo que hay oportunidades en nuestro trabajo de desarrollo en términos del trabajo interdisciplinario y colaborativo con otras disciplinas. Es algo que también, incluso las últimas políticas también lo han sugerido, ¿cierto? Obviamente faltan condiciones, ya lo dije antes, pero creo que ahí hay una oportunidad para poder sostener un trabajo más que contribuya de manera significativa a la transformación de la escuela y, por supuesto, también a generar condiciones entonces para tener una convivencia que contribuya a sostener una paz duradera, ¿cierto? Pensando en un sentido más amplio de la convivencia, no solamente la atención de crisis o casos de violencia en el país. ¿Sí? Eso, esas eran mis preguntas, más que respuestas. Gracias.